La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra alma mater, es la primera y más representativa universidad de nuestro país. Marcó el inicio de la historia universitaria en el continente y dio origen a la educación superior en el Perú. En esta nota conoceremos la influencia de la cuatricentenaria para la creación de otras universidades en América y nuestro país. Acompáñanos. La Universidad de los Reyes o de Lima, como era llamada, fue fundada oficialmente por Real Provisión y autorizada por Real Cédula un 12 de mayo de 1551, gracias a la gestión del dominico español Fray Tomás de San Martín. Es así como se convierte en la universidad más antigua del continente americano, siendo denominada la Decana de América. Durante el virreinato y la naciente república, San Marcos ya era considerada el núcleo tutelar de las instituciones culturales y científicas. Además, sus profesores, graduados y también algunos alumnos formaron parte de misiones que crearon diversas universidades hispanoamericanas. Por ejemplo, el mismo Fray Tomás de San Martín, que, como le repito, gestionó la fundación de nuestra universidad en 1551 a través de una real provisión y real cédula del 12 de mayo de ese año, obtuvo también una real provisión en febrero de 1552 para una universidad en Chuquisaca, Bolivia, que no se llevó a cabo en ese momento, pero que sí se basó luego en la fundación de la Universidad San Francisco Javier. Entonces tenemos, por ejemplo, al gestor de la universidad, creando otra universidad en Bolivia. Otro personaje importante es también Fernando de Trejo y de Sanabria, que participó en la creación de la Universidad de Córdoba en Argentina. Esta universidad es importante porque adopta las constituciones de la Universidad de San Marcos. La Universidad de Córdoba se crea a inicios del siglo XVII, al parecer en 1609, y fue inaugurado en 1622 por el padre provincial jesuita Pedro de Oñate. Cabe también resaltar que Pedro de Oñate fue rector del antiguo noviciado jesuita de San Antonio Abad, que tuvo como sede la antigua casona de San Marcos. Entonces, la universidad, ahora llamada la Universidad Central de Córdoba en Argentina, fue originado por Fernando de Trejo y de Sanabria, que fue teólogo, profesor de San Marcos, teólogo en la Universidad de San Marcos. Y recordemos también que esta universidad, siglos después, va a realizar una de las importantes reformas universitarias que se dio en 1918, que luego albergó a todo lo que fue lo que era la cátedra paralela, el cogobierno de las autoridades con los estudiantes. Otro profesor sanmarquino que también estuvo involucrado en la fundación de una universidad fue en Quito, Ecuador, fue Luis López de Solís, un obispo, profesor de teología de la Universidad de San Marcos, que tiene sus antecedentes en una universidad llamada, esta universidad se llama San Gregorio Magno, en Quito, Ecuador. Luis López de Solís, por ejemplo, fundó un colegio llamado San Luis, allá por 1595, y en base a ese colegio es que se crea esta Universidad San Gregorio Magno, y también obtuvo las constituciones de la Universidad de San Marcos. Otro personaje que podemos hablar es del profesor de Derecho Tomás de Azúa, de la Universidad Real, o de la Real Universidad de San Felipe de Chile, que en 1738 fue uno de sus primeros rectores de esa universidad, y también en 1770 esta universidad pensaba adoptar las constituciones de la Universidad de San Marcos. Todos estos personajes relacionados que en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Chile y también en otros lugares como Colombia, con la Universidad de Santa Fe de Bogotá, también fueron propuestos, creados de manera, como le digo, directa o indirecta por docentes de la Universidad de San Marcos.
Del mismo modo sucedió en nuestro territorio, ya que ilustres personajes sanmarquinos fueron pieza clave para la fundación de distintas universidades peruanas que actualmente conocemos. En 1692, por Real Cédula, se fundó la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, tras recibir el visto bueno de San Marcos. Jorge Dintilac, quien terminó sus estudios de teología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue el fundador de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 1917. Además, el principal benefactor de esta universidad fue el historiador, ensayista y político sanmarquino José de la Riva Agüero y Osma. Por otro lado, podemos mencionar el caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que fue fundada en el año 1961 por un grupo de docentes de la Facultad de Medicina Humana San Fernando y liderada por los doctores Honorio Delgado y Alberto Hurtado Abadía, ambos médicos sanmarquinos. Además, su nombre corresponde al primer decano que tuvo nuestra Facultad de Medicina Humana. A partir de todo ello, el historiador Marco Rosales nos deja una reflexión acerca de esta irradiación de San Marcos en América. La Universidad de San Marcos es la universidad más importante de nuestro país y lo es también para muchas universidades en el extranjero, ¿no?, que toman como referencia la formación académica de nuestra universidad. Y eso ocurrió justamente durante la etapa colonial. El desarrollo institucional creo que es un legado que deja San Marcos en la etapa colonial, porque muchas de estas universidades o colegios o seminarios adoptan el modelo de San Marcos, adoptan adoptan las constituciones de la universidad. Entonces, eso es importante, ¿no?, el desarrollo institucional sanmarquino. No tenemos que negar el pasado sanmarquino, que es un pasado netamente español. San Marcos nació durante la etapa de la colonia, ¿no?, a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca, como bien se manifiesta, pero ese desarrollo institucional albergó no solamente al Virreinato peruano, sino que salió de ella. Universidades, como le digo, como la Universidad de Córdoba, la Universidad de Real Felipe de Chile, adoptan las constituciones de San Marcos, diversas constituciones que siguieron en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Entonces, eso me parece un aporte importante, ¿no? El término mayor, ¿no?, que se dio en el siglo XIX para San Marcos es justamente, ¿no?, la idea del paradigma, del modelo, del ejemplo a seguir en cuanto a su funcionamiento académico. Nosotros como universidad debemos estar orgullosos de representar una institución, ¿no?, que sirvió como modelo a diversas otras instituciones aquí en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, eso es San Marcos, ¿no? Hoy día, claro, una universidad popular, una universidad, ¿no?, para todos, de todas las sangres, como decía José María Arguedas, pero que también no hay que olvidar de su origen, de su formación española. Por ello, y en reconocimiento a la influencia y trayectoria de San Marcos en nuestro país, fue declarado el Día de la Universidad Peruana el 12 de mayo de cada año, en conmemoración a la fundación de la primera universidad de todo el continente americano, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 1551. La misma que es la única con una vida académica ininterrumpida desde el siglo XVI a la fecha. Como se ve, es toda una irradiación sanmarquina que se ha proyectado en el continente. San Marcos, nuestra alma mater y alma mater de otras universidades, fue y seguirá siendo el mayor referente de educación superior en toda Latinoamérica. Orgullosos de ser sanmarquinos.